Bueno, buenas tardes. Damos inicio a la sesión en línea número 4, que es la última ya del curso. El curso termina el 5 de octubre a las 12 de la noche, ya cierro el curso. A veces ahora recibo trabajos, actividades, foros, ¿cierto? Las evaluaciones también las pueden hacer hasta el 5 de octubre. Bueno, como primera parte, hoy es la cuarta sesión. Pueden encontrar los tres primeros links de las tres sesiones en los anuncios. Ya mañana colocaría el cuarto para enviarlo de la explicación de la cuarta semana. Bueno, vamos a tratarlo de la parte de la actividad de semana 4, foro y evaluación también final, ¿cierto? Bueno, entonces vamos a ir a la parte del material del programa primero. Le damos clic acá a material del programa. Vamos a la unidad 4. Damos clic ahí. Bueno, tenemos la versión interactiva y la versión descargable. Entonces le damos acá clic en la versión descargable. Bueno, unidad 4, elaboración de sistemas básicos de control para señales provenientes de sensores. O sea, ya tenemos la parte de sensor transductor, ahorita tendríamos la parte de acondicionamiento de señal, ¿cierto? Para poderla entregar a algún controlador que pueda tomar estas señales y poderlas visualizar. Bueno, tenemos la tabla de contenidos, tenemos amplificador operacional en función en comparador, el relé, sistemas numéricos, convertido en análogo digital, cibergrafía. Bueno, presentación. Una vez sean capturadas las variables analógicas a través de sensores, procesadas por los transductores y escalizadas a través de los circuitos de acondicionamiento, en esta unidad se ejemplificarán algunos circuitos básicos que permiten realizar pequeñas acciones de control, como preámbulo a todo lo que se puede llegar a realizar en el fascinante mundo de automatización industrial. Bueno, tenemos los conceptos que vamos a tratar: electricidad, electrónica, sensor, transductor, compuerta lógica, diagrama eléctrico, decimal, medida, captación, automatización industrial, instrumentación industrial y potencia. Entonces decimos, resultado de aprendizaje: implementar sistemas electrónicos básicos de control basados en la adquisición de señales a través de sensores. Conocimientos de proceso: diseñar circuitos básicos para el acondicionamiento de señales provenientes de sensores. Puede ser con amplificadores operacionales o instrumentación, ¿cierto? Representar medidas análogas en códigos binarios o conversor análogo digital, ¿cierto? Criterio de evaluación: implementa sistemas electrónicos básicos de control basados en la adquisición de señales a través de sensores. Bueno, el operacional, como comparador, dice. Es un dispositivo electrónico que comúnmente se encuentra en forma de triángulo de integrado o chip. El símbolo que lo representa es el siguiente. Entonces tenemos B1, B2, más menos, voltaje a la fuente positivo, voltaje a la fuente negativo. Y tenemos un voltaje a la salida. Entonces nos dice, donde los terminales B1 y B2 son las entradas del dispositivo, ¿cierto? BS, lo que decía, la alimentación positiva, y BS menos, la alimentación negativa. Y Bout, la salida del dispositivo. Lo podemos polarizar con 5, 12 o 9 voltios, ¿cierto? Según la aplicación que vamos a usar. Bueno, aquí tenemos como un primer ejemplo del comparador, ¿cierto? Dice, si B1 es mayor que B2, el voltaje de salida será el mismo que el de la alimentación positiva. O sea que si este es mayor a este, tendría que salir el voltaje positivo, no el negativo, ¿cierto? Otra, si B1 es menor que B2, el voltaje de salida será el mismo en el que la alimentación negativa, o sea BS negativo. Si es mayor, entonces saldría el voltaje negativo como comparador, ¿cierto? Aquí también hay un arreglo de resistencia y todo que tenemos que colocar, ¿cierto? Para poderlo polarizar y poderlo aplicar. Lo podemos simular en Proteus o en Multisim, ¿cierto? Dice, bueno, ya explicamos, si B1 es igual a B2, el voltaje de salida, esa es otra. Si ambos son iguales, B1 y B2, entonces la salida sería 0, o sea, estaría, ¿qué? Restándose, ¿cierto? Los voltajes. Bueno, el relé. Dice que el más sencillo está formado por un electroimán y un interruptor de contactos al pasar por una pequeña corriente por la bobina. El núcleo se imanta y atrae el inducido por sus extremos, empujando por el otro a uno de los contactos hasta que se juntan, permitiendo el paso de la corriente a través de ellos. O sea, el relé también lo utilizamos como para protección, ¿cierto? Cuando tenemos un PLC o tenemos un micro, o tenemos un Arduino, ¿cierto? Porque podemos trabajar voltajes altos, ¿cierto? Y podemos trabajar con un sensor, ¿cierto? A voltaje pequeño para poderlo hacer la conmutación. Bueno, dice, para visualizar una animación en la que se simula el comportamiento de un relé, dirige a la versión interactiva. Eso está en la parte interactiva. Acá hay otro donde ustedes pueden complementar un poquito más lo del relé, ¿cierto?
Sistemas numéricos, hay un video, si quieren lo pueden, le dan clic derecho, le dicen abrir nueva pestaña, y ahí hablaría sobre los sistemas binarios, ¿cierto? Lo que son los conversiones, ¿cierto? Sistemas de numeración binaria, ¿cierto? De decimal a binario, ¿cierto? También hay a hexadecimal, ¿cierto? A BCD, a código Gray, bueno, todos los códigos que uno trabaja en la parte de sistemas digitales, ¿cierto? Entonces ahí ustedes pueden ver el video, dura 5 minutos y pueden pues complementarlo de la parte de, ¿cierto? Al octal también, ¿cierto? Entonces ahí pueden ustedes complementar la parte de sistemas de numeración, ¿cierto? Bueno, entonces ahí quedaría ya para que ustedes lo observen el video que está acá donde dice sistemas numéricos y ahí los envían, aunque hay otros también en YouTube, ¿cierto? Bueno, convertido a análogo digital dice es un circuito que toma valores analógicos de tensión y los convierte en código binario, o sea, según el voltaje, así mismo lo convierte según acá el cierto convertido en análogo digital por medio de, pues, del circuito integrado, él haría eso, ¿cierto? Ahorita en el link en línea ahí lo hace automáticamente, ¿cierto? Es como una simulacióncita en flash para que vea el convertidor según el voltaje, según la cantidad de números, teniendo en cuenta las tablas, ¿cierto? Bueno, dice para ejemplificar el tema, simula el comportamiento del dispositivo que se muestra a continuación. Toca la parte interactiva. Bueno, cibergrafía tenemos otro, documentos a punto de relé, ¿cierto? Bueno, será como la parte de lo que nos dan esta semana de ayuda para hacer el circuito final. Bueno, vamos a cerrar acá. Bueno, acá hay otra parte que es la interactiva, entonces ustedes le pueden dar acá. Entonces ahí tienen el operacional, lo que acabo de explicar, ¿cierto? Acá hay un ejemplo, ¿cierto? Con dos resistencias, con retroalimentación. Tenemos voltaje salida menos R2 sobre R1 por B1, ¿cierto? Tenemos una fuente más y menos 15 y en voltaje entrada, así como para ver un ejemplo, ¿cierto? Del amplificador. Bueno. Acá nos dan para el relé, ¿cierto? Sí, ya nos envía el PDF, que es un relé, ¿cierto? El funcionamiento que les dice yo ahorita del relé, ¿cierto? Esa es como la parte teórica, ¿cierto? De cómo funciona el relé. No lo utiliza mucho en PLC cuando son como para aplicaciones de laboratorio estudiantil, lo utiliza uno para conectar PLC directamente a 110, ¿cierto? En la parte ya industrial tocará con contactores, ¿cierto? A 220, 110. Bueno, cerramos acá. Vamos a la siguiente diapositiva. Bueno, acá hay otro video si quieren complementar de electromagnetismo. Así mismo de sistemas numéricos, ¿cierto? Y acá está el ejemplo que quería llegar, ¿cierto? Entonces, ¿sí? ¿Qué pasa? Acá cambiaría, ¿cierto? Entonces, movámoslo. Entonces va cambiando, ¿cierto? Y el conversor sería el integrado. Sentiría la entrada análoga según el voltaje que esté entrando. Así mismo saldría la salida digital, ¿cierto? Que es lo que queremos hacer en la actividad número 4. Bueno, será como la parte de interactiva. Pues ahí está lo de complementando lo del PDF, ¿cierto? Bueno, vamos a algo muy importante que son los foros. Ya esta semana sería el último foro, el 4, ¿cierto? Ya hicimos el 1, 2, 3 y 4. Ya el curso pues termina el 5 de octubre, ¿cierto? Bueno, vamos al foro número 4. Dice, partiendo de su experiencia y pensando en el procesamiento de señales desde un ordenador o PLC, ¿cuál es la importancia y utilidades que usted ha encontrado al convertir una medida análoga a un dato binario digital? O sea, si usted toma una medida, ¿para qué la va a convertir, cierto? O si la tomó del sensor, la mandó a la área de condicionamiento de señal con un operacional y la mandó al conversor análogo digital, ¿qué puede hacer con esas señales digitales, cierto? Pronto las puede visualizar en una escala, ¿cierto? O las puedo visualizar en una pantalla, o las puedo visualizar en un HDMI, ¿cierto? O las puedo visualizar en el computador por medio de un programa de PLC, ¿cierto? Entonces ahí usted vería qué importancia, ¿cierto? Y qué utilidad le puede dar a esa parte. Será como la parte del foro, ¿cierto? De la unidad 4, ya el último foro, ¿cierto? Los que van faltan otros del foro todavía lo pueden terminar. Bueno, vamos a la otra parte que es muy importante. Bueno, calificación, no se olviden mirarlas, que ya esta semana, la última semana, que estén todo al día
para que ya el lunes yo califico ya el martes en la mañana y cierro el curso ya con calificaciones y todo. Y le llegará a ustedes un correo diciéndoles que quienes fueron certificados y quienes no. Bueno, vamos a la parte de actividades. No se olvide los que le falta la evaluación de inducción, actividades de la unidad 1, 2 y 3. Plazo de entregar todo hasta el lunes. Bueno, es para la unidad 4, entonces le damos clic de actividades unidad 4. Entonces hay dos archivos, abren el que para descargar el que van a utilizar. Bueno, esa sería la descarga. Al descargar eso me quedaría esto, ¿cierto? Nombre de la actividad, proyecto final, ¿cierto? Dice, descripción del detalle, diseño un sistema que permita la variación del voltaje entre 0 y 2.5 voltios proveniente de un potenciómetro. Luego este voltaje debe ser amplificado 2 veces. Y por último, entregado un conversor análogo digital que entrega como salida una señal compuesta por 4 dígitos. Entonces me dicen que haga una variación entre voltaje de 0 a 2.5 voltios proveniente de un potenciómetro. Entonces tenemos acá el primer ejemplo, ¿cierto? Entonces lo simulamos, ¿cierto? Una resistencia de 1K, un potenciómetro y miramos el voltaje a la salida, ¿cierto? Entonces hacemos en Proteus, en Multisync, cualquiera de los dos nos sirve. Guardan si quieren la imagen o me envían también el archivo de Proteus, no hay problema, me envían los dos para calificarlo. Bueno, sería la primera parte. Dice, proveniente de un potenciómetro, entonces hicimos el potenciómetro. Luego este voltaje debe ser amplificado 2 veces. O sea, tenemos que amplificarlo 2 veces, ¿cierto? O sea, tenemos que cogerlo y amplificarlo 2 veces. Entonces, ¿qué hacemos? Dice, la fuente de voltaje que alimenta el circuito donde está el potenciómetro se encuentra con la resistencia de igual valor. O sea, 1K, ¿cierto? Ese será 1K. Por lo tanto, la salida es la mitad del voltaje de la fuente del divisor de voltaje, ¿cierto? Bueno, entonces aquí tenemos el potenciómetro. Se alimenta los amplificadores operacionales. Tenemos la copla para el otro potenciómetro. Y pues ya tendremos la amplificación 2 veces acá la salida, ¿cierto? Ustedes lo miran allá en el Proteus a ver si se está amplificando o no está amplificando 2 veces, ¿cierto? Tenemos acá 2 y acá tenemos 4. Entonces ustedes miran a ver y a ver si les sirve el circuito, ¿cierto? Bueno, entonces ahí dice, otra parte dice, la siguiente etapa es el amplificador, la que está allá, ¿cierto? De configuración del seguidor, ¿cierto? De tensión, para garantizar el acople de impedancia, ¿cierto? Porque saben que el operacional tiene una impedancia a la entrada muy grande, ¿cierto? Para poderla acoplar y que no haya pérdidas de voltaje. Dice, la etapa siguiente amplifica el voltaje de entrada 2 veces entregando el resultado de tensión negativa pero equivalente al doble de entrada. Es necesario reimplementar una nueva etapa amplificador inversor, pues volverla positiva, que me entregue el valor de tensión positiva para que este entre a la etapa de conversión análogo digital, que es lo que nos interesa, ¿cierto? Bueno, será como la parte que nos explican ahí. Dice ahí, elabore un plano de diseño realizado en el programa de selección, o sea, Proteus Multisync no está en la plataforma, ustedes utilizan un demo, ¿cierto? O un portable y lo hacen en el circuito. Una simulación del amplificador en el software recomendado por tu tutor y guarda el archivo fuente. O sea, me guardan el archivo como les decía, toman las imágenes o me guardan también el archivo. Bueno, dice, vamos a la parte también que hablamos sobre convertidor análogo digital. Dice, una tabla, que es lo que dice acá, entrega un conversor análogo digital que entrega como salida una señal compuesta por 4 dígitos binarios. Dice, una tabla que especifique que el valor binario le corresponde a cada valor de voltaje generado por el potenciómetro. Si la variación se hace cada 0.5 voltios, la cual puede elaborar en el programa procesador de texto. Hace la tablita, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? Vamos a hacer el conversor análogo digital, ¿cierto? Ustedes buscan en la S0804 en el Proteus y pueden trabajar con esta misma, ¿cierto? A ver si les funciona, me mandan la simulación. Bueno, dice que este integral es la S0804, 8 bits, aunque me dice que es de 4, pero podemos trabajar ese para el Proteus, ¿cierto? Bueno, la tabla de conversión, ustedes van mirando según lo que me piden acá, ¿cierto? Dice que cada valor de voltaje generado por el potenciómetro, si la variación se hace cada 0.5 voltios, entonces ¿qué pasaría en la tabla? ¿Cierto? Toca hacer la tablita para saber qué pasa cada vez que movemos, ¿cierto? 5 voltios. Bueno, acá tenemos la tabla de binario y acá pues tenemos el mismo circuito arriba, ¿cierto? Alimentándolo acá para poderlo simular, a ver si le vamos parando el voltaje, ¿qué pasaría, ¿cierto? Se hace el cambio no acá en el conversor. Será como la parte ya del conversor análogo digital. Bueno, dice material de estudio 1, 2, 3, 4, YouTube, Google, libro, lo que ustedes quieran, el video de sesión en línea que les acabé de mostrar, documentos de apoyo, unidad 2, 3 y 4, software de simulación que yo les recomiendo, que puede ser Proteus, el Multisync, ¿cierto? Bueno, dice, recomendaciones, siga las instrucciones cuidadosamente, elabore los 3 síntesis de la actividad, utilizando el programa de su computadora en el cual más le facilite su construcción y entrega. Recuerden enviar los archivos resultantes por medio de espacio del envío, que es el que les vamos a mostrar ahorita. Yo no recibo actividades por correo, ¿cierto? Bueno, será como la parte ya del proyecto final, entonces allá viene explicadito. Bueno, vamos a la parte de envío de la actividad, entonces le damos clic ahí. Vale 15 puntos más 5 del foro,
serían 20, ¿cierto? Faltaría ahorita la evaluación final. Entonces aquí ustedes le dicen examinar mi equipo, buscan el archivo, lo adjuntan, le dicen buenas tardes tutor, le aprendes para enviar el archivo, para que la actividad para que sea calificada, y le dicen enviar. Bueno, esa es la parte del envío. Bueno, vamos a la parte de atrás de las actividades. Entonces en las actividades también hay algo muy importante en la parte de abajo, no se les olvide, está la evaluación final, ¿cierto? Entonces ustedes entran ahí, hay 5 preguntitas, dice que varias respuestas de selección múltiple y una falso verdadero, y cuáles medían los conocimientos que usted tuvo durante el programa de formación, si aprendió o no aprendió, ¿cierto? Es muy importante que lo hagan, vale 15 puntos, más 15 de la actividad, más 5 del foro. Bueno muchachos, ya esta sería la sesión, la última sesión en línea. Como les digo, desde que empezamos la sesión en línea, yo cierro el curso a las 12 de la noche el 5, o sea, ya el otro día califico ya lo que haga falta, y ya por la tarde deben saber, o en la mañana para las 11 12 ya deben saber quiénes o no aproban el curso, ¿cierto? Bueno, cualquier cosa, el foro de discusión, mensajería interna, correo electrónico, me envían correos de pronto, más que todos los foros, ¿cierto? Yo le estoy pendiente. Bueno, muchachos, ha sido muy importante haber estado en las 4 sesiones en línea, pues me despido. Por el momento, vamos a preguntarle al señor Luis Felipe Castañet Santa, ¿alguna duda? Luis Felipe Santa, ¿alguna duda? Luis Felipe Santa, ¿alguna duda? Luis Felipe. Luis Felipe, ¿alguna duda? Luis Felipe, ¿está en línea? ¿Alguna duda? Luis Felipe, ¿alguna duda? ¿O todo bien claro? ¿Cómo así confundido? ¿Alguna duda, Luis Felipe? ¿Me puede escribir por el chat si no tiene? Me escribe por el chat. ¿Alguna duda, Luis Felipe? ¿Sí me escucha? ¿Alguna duda? ¿Todo bien claro? Utiliza levantar la mano y yo estoy pendiente que estés conectado. Luis Felipe, ¿alguna duda? ¿O todo bien claro? Se salió, queremos a ver su vuelve. Bueno,